Amigos y amados de mi Padre, que el Espíritu del Altísimo Dios venga a dirigir, a conducir nuestros pensamientos para que podamos entonces entender a Dios, oír su voz y tener coraje para obedecerla. Siendo así, nosotros con certeza llegaremos a nuestra tierra prometida. Dios hizo una promesa para Abraham. Y esa promesa que él le hizo a Abraham, ella se extiende para todos los que creen en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Y yo quería, a partir de hoy, comenzar y enseñarles a ustedes, amiga y amigo, a tomar actitudes de fe en relación a Dios. No es en relación al hombre, no es en relación a la iglesia universal del reino de Dios. No, es en relación al propio Dios. Usted tiene que colocar en su cabeza, yo tengo que llegar a la presencia de Dios por mí misma, por mí mismo. Yo no voy y no puedo quedarme en la dependencia de nadie, de religión, de iglesia, de pastor, de obispo, de nadie. Yo tengo que depender de mí mismo. Usted tiene que depender de usted misma, de usted mismo. Es eso. ¿Por qué? Porque la fe inteligente, la fe racional, la fe que libera a la persona de sus malas decisiones, de sus vidas malas, pésimas. Esa fe es una fe personal. Solo usted, casándose con Dios, en otras palabras, o haciendo un pacto con Dios, una alianza con Dios, usted y Dios, sin intermediarios, usted y Dios. Ahí sí, usted va a conocerlo de hecho y de verdad. Y ahí sí, Él le dará el espíritu de Él y usted va, de hecho, a saber quién es el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien nos guía, que nos da la dirección, que nos da la luz, nos da la idea de cómo debemos hacer para tener la presencia de Él personalmente dentro nuestro. Esa experiencia es obvio que precisa solamente de la persona, de cada uno. Yo no puedo recibir el bautismo con el Espíritu Santo por usted, ni usted por mí. Yo no puedo recibir el Espíritu Santo por mi esposa, ni por mis hijos. Tampoco ellos pueden recibir el Espíritu Santo por mí. Entonces, es algo muy personal, individual. Es como un casamiento, como un matrimonio sagrado, ¿no es? Un matrimonio sagrado. El matrimonio sagrado es así. La mujer se encuentra con un hombre, o sea,
la joven, una persona se encuentra con otra persona y entonces los dos se gustan. Enseguida, por causa de este amor que uno tiene para con el otro, los dos suben al altar y se casan. Y allá en el altar, los dos se vuelven una sola carne, una sola carne. Aún así, aún así, cada uno tiene su propia vida, su propio espíritu. Entonces, yo quería que usted, amiga, amigo, aprendiese a andar con sus propias piernas, a vivir por su propia fe. Nosotros estamos aquí para orientar a las personas, para darles aquello que nosotros hemos recibido. Y lo que yo recibí del Señor, lo que yo recibí de Dios, es lo que nosotros hemos buscado darles a ustedes. Porque nosotros estuvimos en el desierto, tal y cual estaba Jacob cuando huyó de la casa de su padre, porque su hermano Isaac o su hermano Esaú lo amenazó. Él lo quería matar por causa de que él había robado el derecho de la primogenitura, la bendición de las bendiciones. Entonces, nosotros queremos que usted aprenda a caminar con sus propias piernas y no en la dependencia de religión, de una iglesia. Presta atención. Cuando Jacob salió de su casa, huyó de su hermano, apavorado, con miedo de morir, porque él era un valiente cazador. Él, el otro, Jacob, era un hombre más tranquilo, más casero. Él estaba siempre bajo la pollera de su madre. Entonces, él tuvo miedo, con razón. Entonces, él huyó en el desierto. Y cuando llegó a un determinado lugar, dice el texto sagrado, cuando él llegó y pasó la noche allí en Harán, era un desierto. El sol ya estaba puesto. Yo estoy leyendo el texto de Génesis capítulo 28. Vale la pena que usted lentamente lo pueda leer y medite más. Entonces, dice el texto que Jacob tomó una de las piedras de aquel lugar, una de las piedras, cualquier piedra de aquel lugar, y la puso como almohada y se acostó en aquel lugar. Vea qué cosa maravillosa. Si usted lee esta historia, usted la va a encontrar muy linda. Pero si usted se sumerge en esta historia, usted va a encontrar las respuestas para su vida, para sus problemas, para su encuentro con Dios. Usted va a encontrar la respuesta de Dios para su vida. Usted va a tener la respuesta de Dios. Entonces, cuando él se acostó en aquel lugar sobre una piedra, entonces dice el texto, soñó. Y Jacob soñó. Y tuvo un sueño. Y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Este fue un sueño que él tuvo. Un sueño. Una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí, los ángeles de Dios, subían y bajaban por ella.
Es muy interesante esto. Los ángeles subían y bajaban. O sea, una escalera hasta el cielo, que iba hasta el cielo. Nosotros ahí entendemos. Bueno, los ángeles tenían que primero bajar y luego subir, ¿no? No es lo normal porque los ángeles vienen del cielo. Pero aquí el texto dice así. Son detalles que hacen la diferencia. Cuando nosotros nos sumergimos en la palabra, meditamos en la palabra, pensamos en la palabra, entonces vienen las revelaciones del Espíritu Santo. Entonces, estos ángeles que subían y los otros que bajaban no eran los mismos. Los que subían, ¿estaban dónde? Los que subían estaban acompañando a Jacob. Estaban acompañando a Jacob. Jacob no los veía, pero ellos le acompañaban a Jacob. Y a través de la escalera, él pudo entender que los ángeles entendían. Con certeza eran ángeles que estaban allí, guiándolo a él, y otros que descendían. ¿Qué es lo que quiere decir? En mi fe, en mi visión, los ángeles que estaban con Jacob estaban volviendo al cielo, y los del cielo vinieron para sustituirlos. Hubo un cambio de ángeles. Yo pienso así, yo creo así, porque no había razón de que los ángeles suban y bajen. Dios no le dio la visión a Jacob de los ángeles subiendo y bajando de la nada. No, tuvo una razón, una explicación. Y yo creo que los que estaban con Jacob fueron sustituidos por los que estaban descendiendo del cielo. O sea, la visión que Jacob tuvo comenzó con su mente en una piedra. Una piedra. Era una piedra cualquiera, pero aquella piedra dejó de ser cualquier piedra cuando él colocó su cabeza para dormir. Aquella piedra, amiga, amigo, representaba al propio Dios. El propio Dios, Jesús, es llamado de la piedra principal, la piedra de la esquina, la piedra que vendría a ser la diferencia en la construcción. Jesús habló con Pedro. Jesús le dijo a Pedro, Pedro recibió la revelación de él. Jesús le dijo, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta visión, sobre este entendimiento que usted tiene de que yo soy el Hijo del Dios vivo, sobre esta piedra, sobre este fundamento, sobre esta fe, sobre esta palabra, yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Entonces, la piedra que Jacob estaba colocando, que había colocado sobre su cabeza, representaba a Jesús. Es la palabra de Dios, la palabra que viene de Dios. Cuando nosotros colocamos nuestra cabeza, nuestra mente en la palabra de Dios, esto muestra que nosotros debemos colocar la mente en la palabra de Dios, porque Él hizo de aquella piedra su almohada. Él no colocó el corazón en la piedra, Él colocó la cabeza. Así también nosotros tenemos que andar por la fe. La fe, cuando usted toma actitudes de fe del corazón,
usted puede tener certeza de que usted será engañada, engañado, porque el corazón es engañador. El propio Dios dice que el corazón es engañador, es corrupto, es cruel. Entonces, Jacob tenía su mente en la piedra, en la palabra de Dios, la piedra angular, la piedra de la esquina. O sea, sobre la palabra de Dios, sobre esta piedra, sobre esta verdad. Porque Jesús había preguntado, y les había preguntado a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Entonces Pedro se levantó y le dijo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Cuando Pedro habló así, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque sobre esta piedra, sobre este entendimiento, que yo soy el Hijo del Dios vivo, yo voy a edificar, voy a construir mi iglesia. Y Jacob construyó su vida, todo lo que pasaría en su vida, él construyó sobre la palabra de Dios. Él fue conducido por la palabra de Dios. Él fue conducido por aquella visión, por aquel entendimiento, por aquella fe en la palabra de Dios. Entonces, cuando usted, amiga, amigo, lee la Biblia, preste mucha atención porque una coma, hace la diferencia. Porque para mí, entre una y otra palabra, hay revelación o revelaciones. Aquí, ángeles que subían eran ángeles que estaban con Jacob. Él no estaba solo. Cuando él salió de la casa de su padre, además, cuando él recibió la bendición de la primogenitura que su padre le dio, él se volvió naturalmente un líder. Él se volvió un sacerdote, un representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, él no sabía que ahora él estaba rodeado de ángeles y los ángeles subían y otros descendían para estar en el trabajo, digamos así. Mañana nosotros vamos a continuar con esta visión, con este entendimiento, buscando respuestas para nuestras necesidades, sus problemas, su situación, su problema. Todo el día yo voy a hablar un poquito aquí sobre este asunto para que usted sepa cómo usted debe actuar por la fe y no por la emoción. Jacob colocó la cabeza en la piedra que es la palabra de Dios. Él no colocó el corazón. Y porque él colocó la mente en la piedra, él tuvo el sueño que Dios le dio. Y usted va a tener el sueño que Dios, usted va a realizar los sueños que Dios le dé, le revele. Cuando usted coloque su cabeza en la palabra de Dios. ¿Está bien? Y nosotros hablaremos sobre lo que sucedió. Usted puede leer el capítulo 28 de Génesis. Lea, pero no lea por leer, no, medite. Medite en cada palabra. Evalúe cada coma, porque entre una palabra y otra hay revelaciones que solamente los verdaderamente interesados en tener una alianza con Dios van a recibir. Mañana estaremos de vuelta aquí. Que Dios los bendiga a ustedes en nombre del Señor Jesús. Amén.